Muy buenos días. Me han pedido que os hable del trasfondo ideológico de algunas iniciativas legales de actualidad. Como la mayoría no me conocéis, pues me parece interesante o quizá oportuno comenzar diciendo que yo soy un profesor de Derecho Civil en concreto, por tanto no soy un filósofo, ni siquiera un filósofo del derecho, y que en esa medida pues voy a abordar la cuestión desde un punto de vista, pues sí, de algunas ideas más profundas que laten en esta legislación, pero también desde un punto de vista jurídico, sobre todo en su parte final. No son ideas tampoco propias. Muchos de vosotros, pues lo que yo voy a decir, pues lo sabéis o provienen de otras personas, y en cierto modo también en esa medida, por honradez intelectual, pues citaré a diversos autores, pero en su mayoría pues son apreciaciones comunes que quizá he intentado refundir. Los que tenemos ya cierta edad hemos ido viendo una evolución, sobre todo en materias relativas a derecho de la persona y a derecho de familia, que con el paso del tiempo se han ido desorientando, diríamos, y que hoy día pues presentan perfiles quizá, pues diríamos, ambiguos o preocupantes, ¿no? Me acuerdo que Luis Aretxederra, que es quizá de la persona que yo más he aprendido de esto, me decía hace años que él empezó a ver que algunas cosas se torcían en el momento que se suprimió el impedimento de impotencia en el matrimonio. Porque en ese momento empieza el matrimonio a admitir la idea de que no es una institución orientada hacia la vida o hacia la reproducción de la vida, sino una institución con otras finalidades y que por tanto pues la sexualidad viene también a quedar aparte. Luego hemos visto pues la admisión del aborto, la experimentación con células madre embrionarias. Hoy en día pues está en cierto modo sobre la mesa la eutanasia, la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, en fin, otras cosas que iré resumiendo al final, ¿no? Como digo, pues yo soy un profesor de Derecho y entonces pues intentaré combinar primero algunos aspectos más ideológicos para luego entrar a un análisis un poco de algunos argumentos, quizá a veces incluso ad hominem, pero que pueden servir para explicar algunas cuestiones y para dar una visión, ¿no? En cuanto a los fundamentos, yo creo que se pueden agrupar fundamentalmente en tres ideas, ¿no? Por un lado, una variación del concepto de libertad que se viene produciendo quizá desde el siglo XVII, siglo XVIII. Quizá se puede radicar en Francis Bacon y en Locke esta transmutación del concepto de libertad, que ha hecho que la libertad haya ganado mucho en preponderancia, en importancia en nuestra sociedad, pero una libertad entendida en un sentido diferente al que se entendía por los clásicos. Sin excesivas matizaciones, pues podríamos decir que el concepto clásico de libertad estaba radicado tanto en los griegos, en los estoicos, en el cristianismo, aunque es claro que cada uno con sus matices propios, no se puede homologar ciertamente todos ellos, pero es un concepto de libertad como libertad frente a las propias pasiones. Libertad como capacidad de seguir el bien frente a unas tendencias desordenadas que en cierto modo tengo que limitar, ¿no? A partir de estos autores que he citado, de Bacon, de Locke, el concepto cambia. Se sigue hablando mucho de libertad, se pasa incluso a hablar en exceso de libertad, pero el concepto de libertad pasa a ser la capacidad de tomar decisiones individuales. Y la ampliación de las libertades coincide con la ampliación del número de decisiones que puedo tomar en diferentes ámbitos. Entonces, hay un libro que yo lo leí este invierno, me gustó mucho, de Patrick Dinen, lo tengo aquí delante, lo tradujo Rialp, ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? Es un
profesor de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, usa la palabra liberalismo no en un concepto quizá europeo, sino un concepto más americano, precisamente el liberalismo como esa ideología de fondo. Ellos hablan de un liberalismo de derechas y de izquierdas, esa idea de que lo fundamental para el hombre es la toma de decisiones autónoma. Por ejemplo, también, si habéis tenido, por citar excesivo número de autores, pero si habéis leído un libro precioso de Fernando Inciarte que se llama Liberalismo y Republicanismo, pues precisamente usa ese mismo concepto de libertad. Bueno, pues en este libro que estoy diciendo, que luego citaré un pequeño apunte porque sé que el exceso de lecturas o de citas es muy cargante en una sesión, Dinen explica muy bien cómo probablemente se debe a Bacon y a Locke la idea de que la libertad no es ya continuar o perseguir la virtud, que era la idea clásica de la paideia, de la educación en las virtudes, sino ampliar el número de decisiones que uno puede tomar, ¿no? En ese sentido, Bacon tiene una frase, dice, bueno, la naturaleza hay que tratarla como un prisionero al cual debe ser sometido a tortura para extraerle sus secretos y podernos aprovechar de él. La naturaleza ya no es un elemento con el cual, en cierto modo, nos combinamos, nos marca unas pautas, sino más bien pues un elemento que yo debo aprovechar para, a raíz de él, ejercer mi propia libertad, ¿no? Claro, con ese concepto de libertad que crece en el siglo XVIII y XIX, pues la idea de que la naturaleza pueda marcar unos límites desaparece. Y en ese concepto entra que hoy día vemos en el legislador, que considera que está ampliando las libertades, y esto lo ha dicho pues, políticos recientes al tomar medidas en este sentido, diciendo, estamos ampliando el ámbito de las libertades, ¿no? Porque la libertad se ha desgajado absolutamente del concepto de virtud, ¿no? Como he dicho, Dinen cita esto, y a mí me ha gustado, es un párrafo donde explica esa redefinición de la libertad. Me voy a permitir leerlo, pero no parecer excesivamente pedante con esto que os estoy diciendo. Dice, con esa redefinición de la libertad como liberación de los humanos de la autoridad establecida, la emancipación de la cultura y la tradición arbitraria y la expansión del poder y dominio humanos sobre la naturaleza a través de los avances y descubrimientos científicos y la prosperidad económica. La ascensión y triunfo del liberalismo, en ese sentido que estoy diciendo, de ampliación de libertades, necesitó de esfuerzos continuos para socavar el modo en que los clásicos y el cristianismo entendían la libertad, para desmontar normas, tradiciones y prácticas que estaban muy extendidas y tal vez, por encima de todo, para introducir un nuevo concepto, la primacía del individuo entendido como aislado de los accidentes arbitrarios del nacimiento, quedando el Estado como el protector principal de los derechos y libertades individuales. Bueno, me parece que es efectivamente el concepto de libertad que late en toda luego lo mencionaré, en buena parte de estas propuestas legislativas que hemos visto que se han aprobado o que podemos encontrarnos que están sobre la mesa, sobre la agenda, como ahora se dice, en breve, ¿no? En segundo lugar, quizá muy relacionado con ello, es muy difícil trabar lindes en este campo, ¿no? Pero también una extensión del relativismo, ¿no? Un alejamiento de la norma natural, diríamos. Esto es difícil decir dónde comienza, ¿no? Una permeabilidad de los bienes y valores a una opinión, diríamos, cambiante, basada en la propia voluntad. Quizá propiamente comienza con un señor que yo pues le tengo mucho cariño, yo creo que muchas personas, que es el bueno del beato Juan Duns Scoto. Yo además le tengo cariño, está enterrado en una iglesia de Colonia, cerca de la tumba de San Alberto, es beato, os acordáis quizá que tiene cierta relación con la obra porque el anuncio de su beatificación coincidió con la declaración de venerable de San José María. Y el beato Juan Duns Scoto debía estar muy preocupado con el tema de la potencia divina y con no caer en un intelectualismo que él entendía que habían caído pues la escolástica anterior y también, sobre todo,
pues Santo Tomás. Quizá ahí la pugna entre las órdenes religiosas pues no era del todo ajena a este problema. De modo que él viene a decir, bueno, sí, Dios no puede encontrarse determinado por la naturaleza. Por tanto, en los mandamientos de la ley de Dios no se imponen a Dios, sino que Dios, esos mandamientos, es Él el que libremente decide qué es lo que va a mandar. Duns Scotus no se atreve o no llega a decir esto de todos los mandamientos. Entiende que lo que él llama los mandamientos de la primera tabla, los 3 primeros mandamientos, son, diríamos, naturales de suyo y son impuestos. Amar a Dios, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Pero Duns Scotus piensa que, por ejemplo, la prohibición de no matar o de no robar es una prohibición impuesta voluntariamente por Dios. Dios podía haber declarado otra cosa, porque si no, no sería Dios. Con lo cual priva al contenido de los mandamientos y de la ley natural de una relación con el bien y con la verdad. Pasan a ser un acto de voluntad. Luego, Occam, que no es ya precisamente beato, con todo el respeto para él, da un paso más adelante y dice que todos los mandamientos de la ley de Dios son fruto de la voluntad de Dios. Si Dios nos hubiese mandado odiarle, lo correcto sería odiarle. Aparentemente este es un planteamiento muy teológico que prima mucho a Dios, pero en realidad, si se ve bien, hace depender ya todo no de la bondad de las cosas, sino simplemente de la pura voluntad. Cuando pocos siglos más tarde, Grocio, un señor muy conocido para los de derecho, pone entre paréntesis a Dios, diciendo que la afirmación de que Dios no existe es blasfema, pero en sí ni es irracional ni es contradictoria, estamos ya claramente muy cerca del ámbito del positivismo jurídico, porque hemos hecho depender la ley de la voluntad de Dios. Suprimido Dios, como primero lo pone entre paréntesis Grocio, y luego lo suprimen, pues en cierto modo, el iluminismo francés, pues llegamos a situaciones donde efectivamente el positivismo pues ya está en las puertas, ¿no? Hobbes, por ejemplo, entiende que el acto legislativo, el acto de la ley, es un acto no de expresión de una bondad del objeto, sino un acto puramente de autoridad, un acto de autoridad. Claro, frente a eso, pues una concepción clásica, no voy a decir cristiana, sino una concepción clásica, entiende que el acto legislativo radica en una bondad o maldad del objeto. No es de extrañar en ese contexto que el magisterio de la Iglesia haya intentado retomar en los últimos siglos pues el concepto de ley natural. Os acordaréis que hace unos años pues la Comisión Teológica Internacional en 2009 sacó un documento muy interesante que yo lo he manejado para preparar esta sesión, que se llamaba En busca de una ética universal, nuevas perspectivas de la ley natural. También hace poco pues se ha filtrado a la prensa, o no, se ha filtrado porque efectivamente el Papa Emérito pensaba publicarlo, un documento suyo sobre las causas profundas de la crisis que ha sufrido la Iglesia en torno a la pederastia, y decía que la caída del concepto de ley natural, pues en la moral, ha tenido mucho que ver con todas estas cuestiones, ¿no? Claro, esa pérdida del concepto de ley natural, entendido según este documento que digo, el de la Comisión Teológica Internacional, que explica qué entiende por ley natural, y me voy a permitir citarlo también porque me parece muy claro. Dice que la ley natural afirma en sustancia que las personas y las comunidades humanas son capaces, a la luz de la razón, de discernir las orientaciones fundamentales de un actuar moral conforme a la misma naturaleza del sujeto humano y de expresarlas de manera normativa en forma de preceptos o mandamientos, y que estos preceptos o mandamientos fundamentales, objetivos y universales están llamados a fundar e inspirar el conjunto de las determinaciones morales, jurídicas y políticas que rigen la vida de los hombres y de las sociedades. Claro, esto es un concepto de ley natural como expresión de una naturaleza, no meramente de una razón natural, sino de una naturaleza humana que se plasma y que tiene sus consecuencias y sus determinaciones en la ley. Frente a eso, en una postura positivista, como digo, hoy está muy extendida, donde la ley es
producto de la voluntad del legislador, pues llegamos a situaciones que hoy se dan mucho de una preponderancia del sentimentalismo, ¿no? Los valores que sentimentalmente en la sociedad pues son preponderantes, que mejor pueden en cierto modo venderse, que mejor pueden difundirse, pues son los que al fin y al cabo son acogidos por el legislador. También es interesante a este respecto que, claro, el legislador entiende en cierto modo que ese positivismo, ese relativismo, como digo, que es este segundo elemento que estoy definiendo, en cierto modo es condición de la democracia. Esto no sé si os acordáis, luego leeré también. Hay una nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2002 sobre la actuación de los católicos en la vida pública, que trata mucho sobre esto. Y dice, en las modernas democracias se ha difundido la idea de que el relativismo, de que la no existencia de valores absolutos en la confrontación democrática es precisamente un requisito de la democracia. Bueno, claro, en realidad esto lleva a que el legislador se convierte en un legislador omnímodo que puede tomar decisiones pues, con absoluta arbitrariedad sobre los contenidos en función de los intereses de los sujetos, ¿no? Bien, en ese sentido todos tenemos la dificultad, ¿no? Y el problema de cuando intentamos argumentar de encontrarnos en efecto que el concepto mismo de ley natural ha desaparecido y la gente dice, bueno, ¿de qué naturaleza me estás hablando? Porque no se acepta que exista una naturaleza humana de la cual pues, se derivan unos bienes, unos valores, un contenido axiológico, ¿no? Y en tercer lugar, pues hay que citarla, ¿no? Como no mencionar quizá como tercer elemento, junto a esa posición de libertad como pura toma de decisiones y de ampliación de libertades, como ampliación del campo de decisión del sujeto, junto a ese relativismo como pérdida de relación de la moral, de la ética y del derecho con los valores naturales de la persona humana, el tercer elemento, sin duda, es la ideología de género. Algunos le llaman ideología de género, otros prefieren, a veces sus propulsores, pues ese término lo entienden como peyorativo y hablan de perspectivas de género. En fin, sea como fuere, la idea de que el hombre, pues el cuerpo humano, sorprendentemente para ellos, pues es un cierto material desechable que puede ser objeto de construcción, ¿no? De construcción y de construcción por el propio sujeto. Como antes he citado, los autores de los que me parece que derivan las doctrinas anteriores, pues quizá, aunque pueda parecer exagerado, creo, y esto también lo hemos oído a veces, que quizá Descartes está muy latente en esto, su idea de que el ser humano en el fondo es una res cogitans y de que por lo tanto el cuerpo humano es una res extensa, algo pues que podemos disponer de ello, pues está muy latente. Hoy día en toda la ideología de género, en el fondo, está presente la idea de una especie de animismo no trascendente. Estas personas que dicen, bueno, es que yo soy una mujer en cuerpo de hombre. Dicen, bueno, pero no habíamos quedado que eran... No, es que efectivamente existe una psique no trascendente, pero eso es lo esencial. Claro, esto la concepción cristiana y la concepción clásica del hombre no lo percibe, ¿no? También se ha dicho, vamos, un ejemplo una anécdota bonita y que me parece que sirve, cuando uno va a los museos vaticanos se encuentra el famoso cuadro ese de Rafael de la Escuela de Atenas y ve paseando a Platón mirando al cielo, al mundo de las ideas, y Aristóteles pues señalando abajo, ¿no? Más joven, a la tierra. Sin embargo, es a Aristóteles al que señala la tierra, al materialista, al que la concepción cristiana ha seguido, ¿no? Santo Tomás, en cierto modo, bautiza a Aristóteles, ¿no? Y no, en cambio, a Platón. Porque, y esto es sorprendente, en el fondo, pues el pensamiento cristiano y el pensamiento tradicional se acaba convirtiendo en el defensor de la corporalidad del ser humano, ¿no? Bien, como digo, quizá estas tres ideas son las que están más latentes en toda esta ideología. Yendo ya de la ideología a las consecuencias legislativas, ¿qué puntos me parece que son importantes defender o promover o hoy día tener en cuenta? Este documento que he dicho, la nota doctrinal de la Congregación de la Doctrina para la Fe, sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de los católicos en la vida política, pues menciona en su punto 4, párrafo final,
pues una especie de catálogo, no es una lista cerrada, ni mucho menos pues pretende excluir otros, pero menciona una serie de cuestiones que los cristianos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dice, cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones o excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el campo de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia, que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima, que debe tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir en cuanto tales reconocimiento legal. Así también la libertad de los padres en la educación de los hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud. Piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución. No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y el bien común, en el respeto de la justicia social, del respeto de la solidaridad humana y de la subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos y promovidos los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio. Bueno, pues brevemente, porque no tengo ya demasiado tiempo, voy a mencionar algunas cuestiones, como digo, en el plano más jurídico. ¿Qué cuestiones están sobre la mesa? Pues está sobre la mesa la eutanasia hoy día, sin duda alguna. Hay que entender en este contexto que cuando se está promoviendo la eutanasia no se está simplemente aspirando a la libertad, diríamos, a privarse de la vida. Se está promoviendo un derecho a la eutanasia. Es decir, una exigencia de que los sistemas públicos de salud pongan dichos sistemas al servicio de la posibilidad de un paciente que quiera finalizar su vida. Andrés Ollero ha marcado la diferencia muy bien, en muchos escritos, entre ejercicio de una libertad y ejercicio de un derecho. Yo tal vez no pueda negar el derecho al suicidio. En ese sentido también el suicidio no está penado. Podría decir, hombre, si usted muere, ¿cómo va a estar penado? Bueno, en muchos países está penada la tentativa de suicidio. No está penada. Pero una cosa es que usted tenga la libertad de quitarse la vida, que no puede impedir, y otra cosa es que se deba proporcionar ese derecho de modo que los sistemas públicos de salud, los médicos, deban colaborar con su deseo. De cierto modo, sería, diciéndolo en broma, como decir, bueno, dado que ustedes, señores bomberos, saben mucho de fuegos, les voy a pedir que colaboren con, pues, por ejemplo, con la quema de rastrojos. Pues no, mire usted, es que nosotros nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Pues podríamos decir lo mismo que a los bomberos uno no acude para llevar a cabo actividades en las que se necesita una actividad ignífuga, pues tampoco a los médicos se puede acudir o se debe acudir para exigirles que nos priven de la vida. Está también, aunque por desgracia está muy aceptado desde hace tiempo, la cuestión del aborto. Lo mismo que lo anterior, nacen de ese concepto de libertad, lo mismo que la eutanasia, una libertad privada del concepto de bien y el relativismo, ¿no? Ambos están muy ligados. En materia del aborto, yo me voy a permitir decir, y aquí sí que lo dije lo escribí en el homenaje a Andrés Ollero, que me parece que a veces las argumentaciones que emplean pues pueden ser, bueno, interesantes, pero quizá un poco carentes de mayor, diríamos, concreción jurídica. Como sabéis, el problema, yo que soy de derecho, viene en cierto modo por el propio Código Civil. El artículo 29 del Código Civil, que en esta materia es muy clave y que ha sido muy manejado, comienza diciendo que el nacimiento determina la personalidad, pero que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables,
siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. Y el artículo siguiente dice: la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento. Claro, todo esto ha marcado mucho el debate jurídico, en el sentido de, bueno, si es el nacimiento el que determina la personalidad, por mucho que el concebido se tenga por nacido para los efectos que le sean favorables, siempre que nazca, si no llega a nacer, pues no cumple la condición y por tanto no es objeto de defensa. Yo a mis alumnos les he dicho con frecuencia que me parece que, y me lo han aceptado siempre, sorprendentemente, y no creo que sean todos pro-life, que para mí el artículo tiene mucho que ver con otro artículo muy alejado, el artículo 1119, que en materia de condiciones, de obligaciones condicionales, dice: se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento. Es decir, los obligados no pueden ser los que impidan el cumplimiento de una condición que, si se cumple, permite la adquisición de un derecho. Yo les suelo decir a mis alumnos que si le digo a la delegada que si me trae un vaso de agua antes de terminar la clase le daré 1.000 euros, no puedo ser yo el que le impida salir de la clase y traerme el vaso de agua. Pues del mismo modo, si el embrión, si el no nacido, queramos llamarlo, si llega a nacer, va a ser defendido hasta el punto de que yo tengo un deber de respeto, y no solo deber de respeto, sino que incluso existe un delito, que es la omisión del deber de socorro, no puedo ser yo el obligado el que impida el cumplimiento de la condición, porque eso va contra la buena fe. Es un problema, desde mi punto de vista, de buena fe. Usted, que está obligado, no puede, como dice el 1119 del Código Civil, emplear una conducta que impida el cumplimiento del estatus jurídico al que pretende ese sujeto, ¿no? o esa situación de interinidad. Luego está la cuestión de los vientres de alquiler, que también está sobre la mesa. Es una mercantilización y una liberalización del cuerpo humano, ¿no? Del cuerpo de la mujer, que lleva muchas veces a un mercantilismo, ¿no? Bueno, no voy a poder entrar en exceso porque creo que estoy ya muy cerca del límite de la hora, ¿no? Pero también hay que pensar aquí que en relación con todas otras materias, que se suelen manejar argumentos muy sentimentales, ¿no? Del deseo y de la complacencia, y que quizá, que tenemos que pensar también si corresponde a la dignidad del ser humano, pues esa mercantilización, esa comercialización de su propio origen, ¿no? En cuarto lugar, y ya apresuradamente, son temas ya muy específicos, pero los de derecho me entenderán, hoy día se produce una cierta ruptura en el concepto de filiación. Tradicionalmente, esto viene más por la jurisprudencia a veces del Tribunal Supremo, tradicionalmente la filiación o ha sido biológica, o en el Código Civil, o es biológica o es adoptiva. Hoy está surgiendo una forma de filiación, diríamos, por el deseo de ser madre o por el deseo de ser padre. Filiación atribuida a convivientes con parejas homosexuales, filiación atribuida en casos de reconocimiento de complacencia, es decir, de un señor que no es el padre pero que reconoce, filiación en casos de maternidad subrogada en otros países, y habría que decir, miren ustedes, hay que ir o a filiación biológica o a filiación adoptiva. No pueden ustedes, hace muchos años, diríamos que un autor muy conocido para los juristas, que era Federico de Castro, decía que hay títulos de atribución y títulos de legitimación, y el título de atribución de la filiación no hay otro que la biología o la adopción, precisamente porque fuera de la biología hay que ver si al menor le interesan esos padres, si son convenientes, porque quizá en muchos casos no reúnen las condiciones, pues, de madurez, de afectividad, de condiciones económicas también para poder atender a esa criatura. Bueno, quedarían algunas cuestiones, la prostitución, donde hay un movimiento en pro de su legalización, pero que acaba convirtiendo, y se ha visto en otros países, en Alemania, en Holanda, acaba convirtiendo en que hay una especie de prostitución de primer rango y otra de segundo, porque la gente por mucho que se legalice, pues la gente no quiere, lógicamente, que le den facturas de IVA de una casa de citas, ni le gusta que le llegue en el impuesto, y entonces pues realmente no opera en favor de estas personas, ¿no? Bueno, como digo, hay otras muchas materias
pero que no enumero. Estas son las más importantes. Creo que en todos los casos, pues esas tres ideas de las que he hablado al comienzo, pues ese concepto de libertad más amplio, ese relativismo, esa ideología de género, pues quizás son las que están más latentes. Muchas gracias por todo. Espero que os haya podido ser de utilidad. Muchas gracias.